Vamos a construir, por favor, dos cajitas. Primero construimos la de la izquierda, la que está dentro del espejo. Y esta cajita tienen que observar, no tiene que ser exacto, pero sí tienen que observar muchísimo la posición de la caja. No tiene que ser un súper detalle del carro, ¿eh? Únicamente la perspectiva de manera general, colocando esta cajita. Aproximadamente la cajita, si estuviera transparente, se vería en esta posición. ¿De acuerdo? Estaría en esta posición el elemento. Y esto, muchachos, vamos a intentar copiarlo hacia el lado derecho. ¿De acuerdo? Hacia el lado derecho enseguida. Creo que lo voy a tener que hacer un poquitito más chiquito, cualquier cosita para que pueda caber un poquito mejor mi imagen. Bien, del lado derecho completamos, pero si observas, no es 100% simétrico. Del lado derecho la caja se observa mucho más completa, un poquito más arriba que la de la izquierda. Y primero construimos esta parte de la cajita. Hacia la parte trasera se alcanza a ver incluso el inicio del carro en la parte de atrás con esta cajita. Muy bien, esta cajita la completamos acá por la parte de atrás. Y en la zona del frente se alcanza a ver muy poquito el área de la cajita, aquí un poquito girado, ¿no? De acuerdo, primero esa parte, si observan la parte derecha es un poco más grande. La parte izquierda es un poco más pequeña, pues está del otro lado del espejo, pero vamos a intentar copiar esta simetría, ¿de acuerdo? El mayor ejemplo en este primer dibujo es el poder diseñar precisamente la simetría. Aquí hay que tener muchísimo cuidado con las formas, los patrones de las líneas, que tiene que ser bastante preciso. No lo vamos a dibujar exacto, pero sí tiene que tener al menos las figuras más esenciales, las figuras esenciales, como lo es, por ejemplo, hay una puertecita que está justo en la línea de donde inicia el parabrisas, ¿no? Vamos a señalar, por favor, el área del parabrisas. Aquí cortamos un poquito la cajita y vamos a generar un pequeño trapecio hacia arriba, un pequeño trapecio. Primero esta parte del parabrisas. Muy bien. Del otro lado igual, observa la distancia que vas a dejar entre el frente del coche hasta donde inicia el parabrisas y aproximadamente, o bueno, no, del mismo tamaño, vamos a dejar este espacio de separación del otro lado. Cuando realizamos una simetría, muchachos, cuando realizamos un efecto espejo a manera de simetría, tienes que ir dibujando izquierda y derecha, ¿sí? Intercalado, de manera simultánea. Que si dibujas primero un lado y después te vas con el otro, muy posiblemente nos perdemos en el proceso y se nos olvida qué fue lo que avanzamos. Así que primero, por favor, la simetría intercalando los elementos. Aquí este de la izquierda es un poquitito más angosto. Muy bien, primero un lado y después el otro. Ahora, después de esto, vamos a colocar la parte superior, el cielo del coche, con otro trapecio aquí. E inmediatamente hacemos el de la izquierda. Este se esconde un poquitito aquí detrás del espejo. Muy bien. Dice, ¿cómo se puede hacer el efecto de transparencias?
O que se vea hacia adentro del coche, que sepa que hay un cristal. Bueno, primero se dibuja lo de adentro y después con unas líneas de brillo se dibuja el cristal. Es como si dibujara, como si no tuviera un vidrio ahí y dibujas lo de adentro. Y luego ya después por encima haces unos efectos de vidrio o reflejos, destellitos de luz. ¿De acuerdo? Primero esta parte, por favor. Aquí me quedó un poquito más cortito la parte trasera del carro, pero pues no importa, aquí lo completo de esta manera. Inmediatamente la parte de atrás también. Muy bien, ahora un objeto bien importante también es la llanta y la puerta, que es parte de lo esencial en este dibujo. Vámonos primero con la llanta. Entre el parabrisas y el frente del carro, vamos a marcar el centro precisamente. Aquí marco esta línea que define la puerta también, el marquito de la puerta. Esta linecita y el frente del carro vamos a colocar una media luna, un medio círculo para dibujar la salpicadera, el guardafango de la llanta delantera. Esto de aquí. E inmediatamente nos vamos hacia el otro lado de la línea de la puerta. Marcamos la línea de la puerta. El marquito, el inicio de la puerta. Hacia el frente, marcamos la mitad de distancia. 1 y 1, intercalado. Lado izquierdo, lado derecho. Y nos vamos simultáneamente dibujando una parte de cada lado. ¿De acuerdo? Es la manera correcta para poder encontrar una simetría en ese tipo de dibujos. El efecto espejo a veces es muy complicado. Parte del resumen en esta práctica es que el efecto espejo o ver los objetos a través de un espejo te causa una diferente perspectiva, un diferente ángulo. Es como si el espejo tuviera su mirada, la mirada propia del espejo, y es visto desde otro ángulo, desde otra perspectiva. Tu cerebro también cambia un poquito, ¿de acuerdo? Al final vemos, Sabine, al final vemos. Muy bien, ahora vámonos con la llantita. Aquí colocamos la llantita en la parte interna, casi al ras, ¿no? Está la llantita y podemos darle un pequeño detalle aquí, del rim. Y dibujamos, por ejemplo, dibujamos tres triangulitos como un limón, ¿verdad? Como un limoncito. Lo mismo del otro lado. Aunque del otro lado, fíjate, se alcanzan a ver 4 porque del lado derecho se oculta uno. Entonces aquí del lado izquierdo dibujamos el circulito también. Y en lugar de 3 marcamos 4 piececitas. Una más pegadita hacia la parte de arriba porque está un poco más oculta. ¿De acuerdo? Ahí está. Ahora vámonos con la puerta. ¿Dudas hasta este punto, muchachos? Vámonos con la puerta. Primero el lado izquierdo. Primero dibujamos la del lado izquierdo. Aquí en el lado izquierdo tenemos que colocar sencillamente un recuadro. Un recuadro con una ligera perspectiva doble. Línea doble. Bajamos y oscurecemos o sombreamos la parte interna de la puertecita. El espejo retrovisor. Aquí se alcanza a ver una parte superior y la esferita del espejo. Muy bien.
del lado derecho. Del lado derecho también lo colocamos delantito del parabrisas, la línea doble, la parte interna de la puerta, que también sombreamos. La parte superior del espejo queda alineada a la puerta y solamente se alcanza a ver la esferita del espejo. Muy bien. Vamos bien hasta este punto, muchachos. En la parte del frente, en los faros, del lado izquierdo se alcanza a ver muy poquito. En esta aplicación, cuando haces una simetría, esa es la manera correcta de hacerse. Primero un lado y después el otro. Ahorita vamos a poner otro ejemplo en donde primero se realiza ya sea la parte interna o la parte externa del espejo y después el otro lado. Muy bien. Ahora, otra parte importante es las ventanitas laterales. Las ventanitas laterales que primero comienzan con un triangulito. Aquí primero comienzan con un triangulito y después el recuadro hacia atrás. Y ese recuadrito hacia atrás sencillamente va a oscuro. Y el espejito también retrovisor como una esferita en esta posición. Inmediatamente nos pasamos del otro lado y aquí va a estar un poco más incompleto. Primero la ventanita, sombreamos y el retrovisor con una esferita. Muy bien, ¿qué más le quieren agregar, muchachos? ¿Qué otra parte es esencial? ¿Qué otra parte es esencial? Las líneas, ¿verdad? Muy bien, vámonos con las líneas. Ya tenemos, bueno, vamos a marcar primero, por favor, la mitad de todo el coche. La mitad. Primero el de la izquierda, si gustan. La mitad en el espejo, perdón, la mitad en el parabrisas, la mitad en la parte del techo. Y después la mitad del otro carro, de la derecha. Primero tenemos que trazar el centro. Franja izquierda. Del lado izquierdo realizamos ambas líneas y van a ser líneas paralelas, ¿cierto? Ya la ando poniendo aquí en el parabrisas, ¿verdad? Paralelas las líneas. Paralelas. Como son líneas blancas, en lugar de sombrear el resto del carro, mejor vamos a sombrear estas lineecitas. Las franjas, en lugar de blancas, vamos a ponerlas un tanto grises con el mismo sombreado de lápiz. Sombreamos las franjas. Y dibujamos las del otro coche del lado derecho. Únicamente en el techo y en la tapa. Líneas paralelas. Y sombreamos, por favor. Mientras tanto, sigue observando, no sé si ya seleccionaron su objeto. Simplemente tiene que ser un objeto que quepa viéndolo a través del espejo. Que si es un objeto muy grande,
Que si es un objeto muy grande y no cabe en el visor o en el espacio del espejo, pues no nos conviene. Las franjas sí son blancas, pero en lugar de sombrear todo lo demás, mejor sombreamos las franjas. Vamos a cambiar el caso. Bien, muchachos, dudas hasta este punto. Aquí tenemos un primer ejemplo que si le quiere seguir agregando más detalle, tiene que ser de la misma manera. Vamos a colocar, por favor, una parte en la zona interna. Un reloj, sí, claro, está bien, un reloj. El objeto que quieran, muchachos. Ustedes deciden qué quieren dibujar. Colocamos la parte interna del coche. Aquí se alcanza a ver una parte de la sombra. Y en lugar de hacerlo muy complicado, únicamente sombreamos parejito, parejito aquí la zona interna. Y con tu borrador vas a generar un poco de brillos. Ven aquí el espejo retrovisor, en la parte del frente. Generamos un poquito de brillos. Lo mismo del otro lado. Lo mismo del otro lado. Sombreamos y con su borrador van a iluminar. Sí, claro, puede ser un sacapuntas. Puede ser un sacapuntas, puede ser un objeto sencillo, no tiene que ser algo muy elaborado. De hecho, entre más sencillo mejor porque sí, sí va a ser a veces, bueno, normalmente siempre es un poco complicado. Cuando no tenemos un espejo y vamos a hacerlo sin ese reflejo, a veces es un poco complicado. Entonces, un objeto sencillo, un objeto sencillito, muchachos, que quepa en el área de su espejo. ¿Listo, muchachos? Hasta ahí únicamente. Lo demás ya es cuestión de ustedes si le quieren agregar más detalle, pero ya vimos un pequeño ejemplo de cómo ir posicionando. ¿Dudas hasta aquí? Muy bien. Este primer ejemplo yo lo voy a ir guiando. El segundo, de hecho, también, y luego el tercero ya van a utilizar su objeto. ¿De acuerdo? Vámonos con el siguiente. Ese es una de las aplicaciones más comunes, el efecto de simetría. Vamos a poner diferentes ejemplos. Y hay uno muy bueno que una vez me hicieron, o bueno, de hecho llaman varias veces que me hacen preguntas sobre cómo realizar reflejos. Los reflejos en una base. Precisamente es un efecto espejo. Elvis, cuando lleguen hasta este punto, por favor, para todos los nuevos en el chat, me pueden escribir la palabra Elvis para saber que terminaron hasta este punto. O la palabra Jackson para saber que aún no terminan hasta aquí y darles un poquito de tiempo para que nos alcancen hasta este momento. Muy bien. Primero esa parte, primero esa parte. ¿De acuerdo? Muy bien, Aaron. Aquí nos esperamos un momentito. Traten de observar muchísimo. Traten de observar muchísimo. En esta práctica también, cuando quitamos el espejo, es donde viene un poquito el problema, porque tienes que imaginarte ese reflejo. En este pues, no hay tanto problema porque es lo mismo de un lado, lo mismo del otro y vamos haciéndolo muy igual. Pero ahora para el que sigue, vamos a colocarlo de la siguiente manera, por favor. Ahora, con tu espejo también ve colocando la manera en cómo yo lo voy a colocar, pero primero vamos a hacer el mío, ¿de acuerdo? Primero vamos a hacer el mío. Ahora, fíjate muy bien lo que vamos a hacer. Ya voy a mover el carrito. Run, run. Se va. Muy bien. Ahora, el siguiente ejemplo voy a colocar, observen, el espejo lo voy a colocar en esta posición y voy a colocar un objeto más sencillito, más sencillito. Ahí viene un cochinito, miren, un cochinito. Este cochinito vamos a tener que hacerlo de manera, o bueno, vaya, el efecto espejo. Voy a colocar no tan de frente.
Traten de colocar, por favor, su objeto en esta posición de tal manera que vean de una parte de espalda y el otro lado de frente. ¿De acuerdo? Traten de acomodarlo. No van a dibujar todavía ese objeto. Primero vamos a dibujar el que yo voy a mostrar aquí. Y después les voy a dar unos minutitos para que ustedes hagan el suyo. ¿De acuerdo? Acomoden su objeto, Ricardo, pero primero vamos a dibujar el mío. ¿Sí? Primero el mío y después les doy unos minutitos para que ustedes dibujen el suyo. ¿De acuerdo? Pero vayan acomodándolo, por favor. Vamos a hacer diferentes acomodos. Aquí lo que queremos realizar, si ponemos muchísima atención, aquí la idea es ¿cuántos de ustedes han intentado hacer ese tipo de dibujos en donde está un rostro viéndose a través de un espejo y se muestra del lado fuera del espejo la espalda y en la parte interna del espejo es el frente? Es muy común esta posición, bastante común la posición, por eso vamos a tener que practicar. Y ahorita lo van a hacer con su objeto. Primero con el mío, por favor. Vámonos con este primer ejemplo. ¿Me van siguiendo? Aquí voy a cambiar. Si lo quieren hacer en una hoja completa, lo pueden hacer. Si no, puede ser una media hoja. Voy a colocar primero la división en diagonal del espejito. Primero la división en diagonal. Y enseguida voy a dibujar primero el que está afuera del espejo. ¿De acuerdo? Primero voy a dibujar el que está fuera del espejo. Empezamos, por favor. Dice, hay una pintura así de Frida. De hecho, Frida Kahlo tiene muchísimos ejemplos vistos a través de un espejo. Círculo perfecto, por favor. Lo primero que tenemos que hacer en este ejemplo es colocar ambos círculos. Ambos círculos. Círculo a la derecha. El círculo de la izquierda, pongan mucha atención. El círculo de la izquierda, el que está dentro del espejo, vamos a colocar dos líneas paralelas. Lo voy a marcar con rojito. Dos líneas paralelas y tienes que hacer que estas dos líneas paralelas ligeramente sean un poquito más pequeñas o de menor separación con respecto al cerdito que está fuera del espejo. ¿Sí? Lo que me refiero es que la distancia o la anchura que hay en este cerdito sea mayor que el que va a estar acá adentro. Porque como está un poquito más lejano con respecto al que está afuera, la perspectiva se disminuye, ¿de acuerdo? Hace una pequeña perspectiva de lejanía. Muy bien, tiene que ser un poco mayor. Y una vez que ya tienes estas líneas paralelas, bueno, casi paralelas, que se van a juntar en algún momento hacia el frente, vamos a colocar, por favor, el circulito del otro lado. Aquí. Círculo perfecto. Muy bien. No va a ser lo mismo de la izquierda ni de la derecha. La posición cambia muchísimo. Vámonos primero con el de la derecha, por favor. Vámonos primero con el que está de espalda, al que se le ve más el lomito. Vámonos primero con este. Una vez que colocamos el circulito, nos conviene muchísimo poder colocar precisamente el centro del cuerpo desde la parte del frente, puede ser con una línea punteadita, hacia la colita. Esto lo marcamos y le dibujamos aquí tiene nada más un botoncito como la colita. ¿De acuerdo? Esta partecita nada más. Primero concentramos el dibujo en el que está de espalda. Ahora las patitas. Si ubicamos las patitas, son otro circulito. Trata de hacerlo muy ligerito, muy clarito el trazo del boceto en ambas patitas, completito. Después únicamente delineamos
la parte externa. Muy bien. Después delineamos la parte externa. Luego los piecitos. Y aquí se lo podemos colocar incluso directo. Muy bien, ahí están las patitas. Voy a unir un poquito las tres figuras. El círculo grande, el círculo de la piernita y el círculo de la patita. Y al final le vamos a dar también un poquito de sombra para darle volumen y también contar como importante la iluminación. Ahora vámonos con las orejitas, pero ojo aquí. Vamos a tener que usar una línea que pase de izquierda a derecha, de oreja izquierda de oreja a oreja derecha. Observen la posición. Así como colocamos la línea central en el lomito, voy a colocar una línea de extremo a extremo, como si dibujara un rostro. ¿Se acuerdan cómo se dibujan los rostros? Línea del centro de los ojos, perdón, la línea del centro del rostro y la altura de los ojos. Aquí es algo muy similar, pero nos sirve únicamente para colocar las orejitas. Creo que me resulta más sencillito colocar la orejita que está lejos y en esa parte de la línea. La orejita que está dentro del circulito, tengo que ubicar los espacios muy bien y dibujar la parte del frente y la parte trasera, que es casi un circulito perfecto. Puedo limpiar con mi borrador la línea que está aquí adentro. Bien, para que se vea por encima de. Y después formo los ojos, empezando por este ojito que está delantito de esta última oreja. Un circulito perfecto con un brillito. De hecho tiene un brillito pintado y el otro real. Con uno es más que suficiente. Ojito izquierdo. El ojito derecho, si observas, va por de aquel lado y muy apenas se alcanza a ver como un botoncito. ¿De acuerdo? Y enseguida hacemos un cilindro, que ese cilindro se va a posicionar muy planito. Muy planito, primero un ovalito para la base del cilindro. Este ovalito. Y marcamos unas líneas que no son paralelas, aquí se abren. Se abren esas líneas y posiciono otro cilindrito y es como una latita. ¿Sí? Como una latita. Y se unen. Con el borrador podemos limpiar algunas líneas en caso de que nos estorben un poquito o se nos haya revuelto un tanto estas líneas del boceto, esos trazos del boceto. Al menos en esta parte yo lo voy a limpiar. Al menos ahí, para que se vea que está por encima, ¿no? Que se vea que está por encima. Y termino con la ranura donde se ponen las monedas. Y atrásito. Tiene que estar en medio, ¿eh? Y ya para finalizar, voy a comenzar con las sombritas. Si observan la posición de la luz, de la iluminación que yo tengo, está arriba a la izquierda. Entonces vamos a tener que colocar la sombra abajo a la derecha de todos los elementos. Voy a comenzar desde la trompilla. Una sombra muy sencilla, muchachos. Con una sombra sencilla es más que suficiente. En la orejita.
Sombra sencillita, sencillita. Dejando el espacio para el brillo. La otra orejita. Me voy con las patitas. La sombra también va a jugar un papel importante en este dibujo porque la simetría o más bien la colocación de la sombra también es un aspecto fundamental en el efecto espejo. Y después todo el cuerpecito, también con líneas sencillitas, voy a sombrearlas abajo a la derecha. Sombreo todo esto. Y listo. Elvis, cuando llegues hasta este punto, por favor. Ah, no, perdón, me falta la sombra que se proyecta en el suelo. La sombra que se proyecta en el suelo también es importante. En esta, para que no se vea igual a la sombra del cuerpo, le voy a cambiar un poquito la línea, la dirección de la línea hacia la derecha. Y por lo tanto va a ser un poquitito más oscuro. Y más oscuro hacia el cerdito. En la parte de la trompa también lleva un poquito de sombra y por debajo. ¿De acuerdo, muchacho? ¿Dudas hasta este punto? Bien, ahora viene el observar. Ahora el cerdito de frente del otro lado ya no va a ser el dibujo igual, cambia el ángulo, cambia la perspectiva, pero tenemos que llegar a hacerlo totalmente, vaya en la misma posición, ¿no? Ahora, fíjate muy bien, como ya colocamos al inicio, muchachos, al inicio colocamos dos líneas simétricas, o más bien dos líneas paralelas, perdón, para poder ubicar el cuerpo del cerdito. Aquí va a ser algo muy similar. Les recomiendo que hagamos la simetría de la trompa. Si ya hicimos la simetría del cuerpecito, si te fijas aquí el cuerpecito está un poquito casi alineado con la trompita. La trompita está un poquitito más adentro. Colocamos una simetría hacia el otro lado de la trompa. Y esto nos va a hacer, ese va a ser parte fundamental para saber dónde voy a colocar la trompa porque es lo que está por el frente. Hagamos por favor esa simetría en la trompita hacia el otro lado. Apréndanse muy bien esto porque les van a resolver muchísimas dudas al momento de que se les presente ese tipo de ejemplos. En algún momento una vez me lo preguntaron de que cómo se puede hacer un reflejo. Ahorita vamos a ver un ejemplo también. Ahora, sobre este espacio, comienzo con la trompita. De preferencia primero el ovalito que está sobre o pegadito al cuerpo. Aquí. Primero con la que está pegadito al cuerpo. Después la linecita hacia afuera. Le doy la perspectiva hacia afuera. Y coloco el otro ovalito que está en la parte externa. Dentro de mis líneas paralelas, ubico la trompita. Limpiamos, de preferencia hay que limpiar con el borrador, con la goma moldeable, limpiamos la línea que están aquí al centro para posicionarlo al frente. Y antes de dibujar las fosas, primero marcamos el centro de la nariz. Primero marcamos el centro del nariz. Hay que aprovechar esta línea del centro para poder llevarla hacia atrás, así como lo hicimos en el anterior. Lleven por favor la línea de la mitad del rostro con un poquito de volumen hacia atrás, hacia la colita.
Ese es bien importante también. ¿De acuerdo, muchachos? Fosa izquierda, fosa derecha. Con un poquito de sombra que aprovechamos y le damos un poquito de sombra. Ahí están ambas fosas. Ahora, ¿qué fue lo que hicimos para colocar las orejas? La línea guía atravesadita como la línea de los ojos en un rostro. Colocamos esta línea de donde sencillamente va a estar colocado la base de las orejas. Voy a dibujar primero la de la izquierda. De aquí comienza la orejita. El frente de la oreja y la parte trasera con un medio círculo. Debemos tomar en cuenta que tiene que apreciarse también con líneas paralelas hacia el otro lado. Es decir, si le dudamos un poquito, podemos soltar líneas paralelas de la orejita del cerdito del otro lado y lanzarlas hacia este punto para que nos encajen en el mismo lugar. Paralelo, paralelo, paralelo. Y aquí voy a aumentar tantito la orejita hacia la derecha. Líneas paralelas. Y sombrero. Muy bien. Todas las líneas paralelas que sí, si puedes utilizarlas, si puedes colocarlas desde antes, te van a ayudar muchísimo más. La línea paralela del orejito del otro lado, observa, esa ya está fuera del cuerpecito. Si llevamos una línea paralela hacia el otro lado, tomando en cuenta que tiene que hacerse un poquito más pequeño, ya sabemos dónde queda el borde. Tenemos la base de la orejita y ya sabemos dónde puede quedar el borde. Y definimos esta orejita. ¿De acuerdo? Utilizando líneas paralelas. Bien, hacia el otro lado. Los ojitos, pues aquí no tienen tanta complicación. Justo al frente de las orejitas. Observa el tamaño y posición del ojo del otro lado. El brillito en los ojos y del lado derecho también. Si lo piensas muy bien, la resolución de este dibujo es muy sencillita. Lo difícil es cuando te presentas algo que no tiene un espejo para poderse reflejar y que tienes que crearlo tú. Ahora ya por último las patitas. Ese no tiene tanta separación entre el cuerpo y las podemos hacer un poco directo. La patita que va al frente, la patita que va por detrás. Y sombreamos. Aquí la sombrita va también del lado derecho. Pero tenemos que observar que aquí hay un poquito más de sombra en la trompa. Y en todo el cuerpecito del lado derecho.
acuerdo? Elvis, cuando llegues hasta este punto, por favor. Está padre, ¿verdad? Muy bien, repito, ese es verlo desde otro ángulo, muchachos, desde otra perspectiva, es como si fueran los ojos de alguien más. Ahora, levanta la mano los que ya tienen un objeto para poder reflejar en su espejo. Colóquenlo en la misma posición, por ejemplo, de ese cerdito. Colóquenlo en la misma posición. Levanten la mano los que no pueden colocar un objeto en esta posición. Los que no pueden colocar. Los que no tuvieron oportunidad, perfecto. Los que no pudieron colocar o no pueden mover su espejo o no consiguieron un objeto, van a realizar mi ejemplo. Les voy a dar 7 minutitos para que hagan el boceto muy simple. No pongan decoración, pongan únicamente el elemento de afuera, ¿sí? El elemento de afuera, lo primerito. Muy bien, vamos a colocar otro objeto. Ya voy a quitar este del cerdito y voy a poner otro objeto. Este otro objeto, para los que quieran dibujarlo, ya díganle adiós al cerdito. Un objeto muy sencillito, muchachos. Un objeto muy sencillito. Déjenme traigo este botecito de acá. Puede ser cualquier cosa. Por ahí unos tenían un sacapuntas. Es únicamente para ver la práctica y que te alcance para unos 7 minutitos. Este botecito nada más. Este va a ser bien sencillito. Bien sencillito. Porque vamos a hacerlo de la misma manera el reflejo. ¿De acuerdo? Para los que quieran dibujar el mío, ahí está el ejemplo. Para los que quieran dibujar su objeto, háganlo por favor. Tenemos únicamente 7 minutitos. Muy bien, Gismen, muy bien, Yaneli. Esos están perfectos. Empezamos 7 minutitos a partir de ya. Comenzamos, por favor. Voy a colocar aquí abajito, un ladito del cerro. Siete minutitos nada más, muchachos. De preferencia comiencen por el que está fuera. Y no tiene que ser exacto, ustedes lo pueden modificar, pueden modificarlo, pero que hagan el mismo, el reflejo es lo más importante, el reflejo. Aquí lo coloco al lado del cerrito porque es el que me va a dar la guía para poder dibujarlo. Un Iron Man está muy bien, un Lego de Star Wars muy bien. Únicamente el boceto, la parte general del objeto, muchachos. Es lo que me interesa que puedan visualizar. Y aquí sí, a diferencia del otro, de la simetría, ese sí se puede dibujar primero un lado, después el otro. Sin problema. Trazar las líneas paralelas es únicamente el ejemplo principal, la herramienta principal para poder reflejar. Repito, los que quieran realizar mi objeto, si creen que el suyo es muy complicado, aquí está para que lo hagan. Lo voy a hacer un poquito más chaparrito. Con formas de cilindro sencillamente. Trate de dibujar el efecto en 3D. La transparencia de los objetos para que sea más sencillo. No le voy a poner etiqueta. Únicamente voy a colocarle las sombritas, el brillo.
y un poco de sombrita paralela del lado derecho más oscuro. Bien importante, no se olviden de la sombra que proyecta en la mesa, en la base. Un silbato de jaguar, muy bien. Colocamos la sombrita en la mesa. Y una manchita nada más voy a colocar aquí. Esta manchita la tengo que dibujar también del otro lado. Muy bien, recuerden que para poder hacer esto, vamos a tener que colocarlo con líneas paralelas hacia el otro lado. Ustedes decidan la ubicación, qué tan lejos, qué tan cerca, pero todas las líneas paralelas que necesites para ubicarlo del otro lado van a ser súper necesarias. Todas las líneas que puedas colocar hacia el otro lado. Ahí están mis líneas paralelas. Y del otro lado colocamos, observamos primero y colocamos los mismos elementos. La parte de la tapita. Levanten la mano los que están haciendo mi objeto. Los que están dibujando mi objeto. Muy bien. Y una vez que ya tengo la tapita, la puedo sombrear y puedo colocar la manchita, pero tiene que ser simétrica. Me faltó sombrear, de hecho, la manchita. La superficie del botecito. Y está ligeramente inclinado por la perspectiva sencillamente de la colocación del objeto, del espejo, perdón. Ay, ubico la inclinación, coloco la base, el brillito del otro lado. Ah, me faltó la sombrita debajo de la tapa. Coloco la sombrita debajo de la tapa en ambos botecitos. Y la sombrita general de todo el cuerpo del bote. Una careta y un cubrebocas, muy bien. La sombrita en la mesa, no se les olvide. Cualquier cosita, cualquier proyección de la sombra sobre la mesa también es importante, así que no la vayan a omitir. Listo, 7 minutitos. ¿Quién terminó?
Y les doy un momentito más para que lo terminen. ¿Se entiende, muchachos, hasta este punto el uso de las líneas paralelas para poder reflejar? ¿De acuerdo? Para poder reflejar estas líneas paralelas son de lo más importante que se utiliza para poder aplicar el efecto espejo. Muchos se van con el dibujo directo, muchísimos se van con el dibujo directo sin observar, sin detenerse a mirar de qué manera puede ser más sencillo construirlo. Y se van a dar cuenta que si saben observar, es encontrarle esa manera más sencillita. Dedicarle tiempo a la observación es uno de los reglas principales en cualquier dibujo. Casi siempre lo menciono. Primero detente a observar. Primero detente a observar y ya encuentras, antes de dibujar, encuentras la mejor manera de poder hacerlo. No se escucha muy alto la música, ¿verdad? Sí está bajito. Perfecto. Elvis, cuando lleguen hasta este punto, por favor. ¿Quién terminó hasta aquí? Vamos a pasar con la siguiente. Ese es un reflejo. La parte del reflejo en donde precisamente se muestra un personaje de espalda y otro personaje de frente. Utilizando, en la gran mayoría se utilizan líneas paralelas, a excepción de la primera, que la primera es simetría y pues, las líneas paralelas ya no quedarían, queda, pero un efecto en simetría. Muy bien, muchas gracias. Vamos a pasar al siguiente, muchachos. Vamos a pasar al siguiente, pero en el siguiente vamos a tratar de hacer el objeto sin espejo. Aquí es donde viene un poquito la parte, no se preocupen porque va a ser un objeto muy sencillo, pero vamos a tratar de hacerlo sin espejo. ¿De acuerdo? Espero que ya hayan dibujado. Primero yo voy a colocar el ejemplo en mi cámara y primero vamos a hacer el ejemplo de mi cámara. Y después el objeto puede ser el mismo objeto de ustedes, lo van a hacer enseguida. ¿De acuerdo? Primero el objeto que yo voy a poner en la cámara y después el de ustedes. ¿Va? Ya voy a quitar el botecito. Bien, ahora, el siguiente elemento, voy a quitar el espejo también. El siguiente elemento para poder dibujar sin espejo va a ser esta camarita. Vamos a tener que hacerla en un reflejo hacia abajo, muchachos. Como cuando una persona está parada sobre un charco de agua, cuando un personaje está parado sobre un suelo de vidrio, un suelo de cristal, algo que refleje hacia abajo. Pero algo de lo más sencillo en este ejemplo es que vas a utilizar las mismas líneas paralelas hacia abajo ahora. ¿De acuerdo? Ya no hacia la izquierda ni hacia la derecha, va a ser hacia abajo. ¿De acuerdo? En este me van a ir siguiendo, por favor. En este me van a ir siguiendo. Y vamos a ver si nos queda correcto. Empezamos, por favor. Primero dibujamos esto que vemos. No es tan complicado porque se trata también de una cajita. Y básicamente lo más fácil de esta cajita es que las líneas siguen hacia abajo cuando hacemos una línea vertical, que va a ser la siguiente. Estas líneas verticales de la camarita, ahorita las vamos a continuar hacia abajo, hacia el reflejo. Ubicamos, por favor, primero la parte externa. Sí, primero el mío, Paulina, por favor. Primero copiamos el mío. Primero todos con este. Ubicamos la cajita. Ubicamos la cajita y enseguida de colocar la cajita,
Vamos a dibujar lo esencial, olvídense de las texturas de las letras. Vámonos con lo esencial. El botón, por ejemplo, del OK aquí arribita. Y aquí un poquito LED. También lo colocamos. Y en el lateral izquierdo hay dos botoncitos. Es uno, es paralelo, paralelo. Y dos. Al frente, abajo a la izquierda, hay el botoncito de encendido y apagado. Y dibujamos el lente, por favor, con muchísimo cuidado. Y aquí se lo voy a poner más sencillo, únicamente lo esencial, que lo esencial es como dibujar una latita. Colocamos primero el ovalito que iría pegadito a la caja, pegadito a la caja. Y después hacemos dos líneas hacia el frente, y estas dos líneas hacia el frente vamos a colocar otro ovalito que va a ser el relieve del lente. El relieve del lente. Con mi borrador voy a limpiar esta lineecita de aquí para poder dibujar ya el circulito o el óvalo que está dentro de este. Y ese sí, aquí empezamos la sombrita. Este es el que está totalmente relleno, el más oscuro. Bien, le voy a dar una texturita muy sencilla. Aquí en el lente, como si estuviera rayadito, o que tuviera textura como los lentes de las cámaras grandes. Esas linecitas. Únicamente eso, muchachos. Elvis cuando lleguen hasta este punto. Elvis cuando lleguen hasta aquí. Olvídense de la sombra que proyecta sobre la mesa. Cuando se refleja hacia abajo, no hay sombra. No hay sombra en el espejo. Gracias, Lola. Vámonos. Tiene terminado hasta este punto. Lo que sí podemos colocar es un poquitito de sombra en el botón para darle relieve. Miren, aquí un poquitito, cualquier cosita de sombra en el botoncito. Cualquier cosita. Ah, ¿saben cuál sombra sí va? Esta de aquí. Como tiene relieve el lente y la luz está de arriba a la derecha, arriba a la izquierda, aquí sí ahí puede haber una sombrita. Esta pequeña sombrita. Muy bien, algo más sencillito. Algo más sencillito. Ahora, si quieren utilizar el mismo lápiz, si no, pues con otro color también puede ser, o con una pluma, o con lo que sea, vamos a colocar las líneas paralelas hacia abajo, porque es como, imagínate que esta camarita, a lo mejor no es posible, se va a mojar, se va a descomponer, pero imagínate que está colocado sobre un plástico, sobre algún vidrio, sobre algún algo, sobre algún algo que refleje, ¿de acuerdo? Que refleje. Ahora, vamos a colocar, por favor, y aquí viene lo interesante, porque si aplicamos las líneas paralelas del ejemplo anterior, vamos a tener que seguir, observa, primero toda la parte externa, sigue, suelta las líneas paralelas hacia abajo, misma posición, baja las líneas. Aquí la línea doblecita, esta de la parte plateada también. Del otro lado igual, baja las líneas. Sigue las líneas.
¿de acuerdo? También nos conviene colocar la del botoncito. Aquí tienes que pensar en lo que se va a ver. Aquí estamos viendo la camarita de arriba hacia abajo, ¿correcto? De arriba hacia abajo. Pero el reflejo va a estar, ¿de acuerdo? Limpio la línea que hay dentro de este último ovalito que realicé. Y dibujamos el orificio adentro de. Relleno el lentecito y le pongo la texturita por debajo. Ahora esa es la parte de abajo del lente, vista desde abajo. ¿Se entienden, muchachos? Ese sería el reflejo. Ese sería el reflejo cuando estuviera un objeto eh, en una mesa de vidrio, en una mesa de plástico, en cualquier superficie que refleje hacia la parte de abajo.
hacia los pies del objeto. Elvis, cuando llegues hasta este punto, por favor. Muchas gracias, José. Ahora le voy a poner el espejo y vamos a ver si lo hicimos correctamente. ¿Estamos listos? Vamos a poner el espejo. Voy a tratar de no mover la posición de la camarita. Aquí posiciono el espejo y veamos cómo se ve. ¿Ya vieron? Es muy similar, quedó igualito. Cualquier cosita, si te pasaste en el lente o quedó, de hecho aquí me faltó la sombrita, mira. La sombrita que coloqué en el de arriba, me faltó en este de abajo. Y te fijas que la sombra que estaba sobre el papel, sobre la base de la mesa, desaparece, porque en un reflejo de un espejo no hay sombra, no hay sombra sobre la base, hay sombra en el objeto, en los elementos. ¿De acuerdo, muchachos? Esta es, si ya comprendimos el anterior, que eran líneas paralelas para dibujar el otro lado, en este ya sabemos cómo posicionar, cómo colocar. Y quedó igualito, mira. Cualquier cosita más alto, pero quedó igualito. Muy bien. Ahora les voy a dar un minutito, voy a decir. Vamos a hacer el siguiente. Vamos a hacer el siguiente. Les voy a dar también 7 minutitos para un objeto sencillito, sencillito. ¿De acuerdo? Le voy a poner, si quieren hacer mi objeto, adelante. Si quieren hacer el suyo, perfecto. Pero tiene que ser un objeto sencillito. Les voy a dar 7 minutos y vamos a, voy a cambiar de objeto. También imagínate como estuviera posicionado en una base de vidrio. ¿Estamos listos? ¿Corrigieron? No, ¿verdad? No corregimos. Creo que quedó muy bien. Perfecto. Ahora voy a poner un objeto un poquitito más, o bueno, redondito de hecho. Redondito y en este vamos a ver qué tal resulta. Es un pequeño jarrito, mira. Es un pequeño jarrito. Lo voy a colocar aquí. Este pequeño jarrito vamos a hacer exactamente lo mismo que en la cámara. Recuerdo lo mismo que en la cámara. Cada quien lo va a hacer por su cuenta y al final de los 7 minutos vamos a ver el resultado del jarrito. Yo los voy a ir acompañando en la primera parte del dibujo donde se muestra el jarrito por encima, pues es lo que estamos viendo. ¿De acuerdo? Los voy a acompañar en este primer ejemplo. 7 minutitos a partir de ya. Primero hacemos en la parte de arriba. Levanten la mano los que van a hacer su objeto. Los que van a hacer su objeto. Excelente, muy bien. Levanten la mano los que van a hacer mi objeto. Perfecto. Comenzamos. 7 minutos. Figuras generales, por favor. Figuras generales. Voy a hacer primero la parte del cuello del jarrito. Tienes que hacerlo sin el espejo, ¿eh? Tienes que hacerlo sin el espejo. Cuando termines de dibujar el reflejo, y no se vale hacer trampilla, cuando termines de dibujar los dos objetos, el real y el reflejo, le vas a poner el espejo para ver si te quedó bien, así como lo hicimos con la camarita. No vayan a hacer trampa. Tienen que visualizar muy bien su objeto. Utilizar las líneas paralelas.
coloco el borde de la boca del jarrito. La orejita. Ahí está mi jarrito. Es bien importante que le coloquen las sombritas, ¿eh? Colóquenle las sombritas. Que también las sombritas van a ser importantes al momento de reflejar. Si tu figura es circular, las texturas también las puedes hacer al borde o a la formita del círculo, de la circunferencia. Caray, se parece un comercial o qué es. Vamos a poner los románticos ahora. Muy bien, aquí una vez que ya tenemos este objeto principal, van a tener que hacer el reflejo, pero recuerden agregarle las líneas paralelas primero. Primero agreguen las líneas paralelas. Aquí yo voy a agregar mis líneas paralelas, pero tienen que, no van a ser exactamente la misma figura. Vamos a tener que visualizar cómo se observaría ahora de abajo, desde abajo nuestro objeto. Y les estoy ayudando a los que están haciendo mi objeto. Aquí muy poquitito se tiene que ver la orejita del jarrito. Y aquí está, se los puse facilito, facilito. Los que están haciendo mi objeto, continúen, por favor. Yo no lo voy a hacer, van a ser ustedes. Aquí ya nada más les puse este. Ahorita que terminen, ya lo voy a completar para que primero lo hagan ustedes. Levanten la mano nuevamente los que están haciendo mi objeto. Muy bien. Muy bien, bueno, no son demasiados. Inténtenlo. Ándale, inténtenlo. Ah, faltó las sombritas en el cuerpo, gracias. Nada más las sombritas en el cuerpo. Y un poquito las sombras abajo a la derecha. No le vayan a poner la sombra de la mesa. Esa no va porque en un reflejo no existe. Muy bien, Héctor. ¿Quién más terminó hasta este punto? Ya con todo el reflejo, a ver, muéstrenme su camarita, por favor. Cuando terminen de realizar el reflejo, coloquen el espejo, por favor,
Coloquen el espejo debajo para ver si quedó correcto. Coloque el espejo debajo para ver si quedó correcto. Muy bien, Alejandro. Se ve muy bien. Coloca el espejo debajo para corroborar, para poder ver si lo hiciste correctamente. Y si no, trata de corregir. Traten de corregir, por favor. A ver, en este punto ya voy a hacer el del jarrito para ver si lo hicimos correctamente. Primero voy a empezar aquí. Ahora, en lugar de empezar por el cuellito del jarrito, voy a iniciar, pero por el cuerpo, que si lo vemos de abajo, desde abajo, se apreciaría primero el cuerpo y después el cuello. Si lo hago de manera transparente, el cuellito estaría aquí, con líneas paralelas hacia abajo y en esta posición. Bien pegadito, pegadito, pegadito al cuerpecito. ¿De acuerdo? Así es como se vería ahora de abajo. Y en la orejita del otro lado, aquí se apreciaría, pero únicamente la parte externa. Esta partecita externa. Un cachito nada más. Y las sombritas pues quedan igual. A la derecha, pero ahora ya no serían con curva hacia abajo, ya serían con curva hacia arriba, hacia el cuello. ¿De acuerdo? Ese sería el reflejo, muchachos. Vamos a ver si es cierto. Voy a colocar ahora el espejo por debajo para ver si lo hicimos correctamente. Levanten la mano los que ya terminaron hasta este punto, o me ponen ahí Elvis en el chat que ya terminaron. Muy bien, muchas gracias Diego, Yaneli. Vamos a colocar el espejo. Coloquen el espejo también ustedes. Voy a tratar de no mover mi jarrito. Y ahí está. Y me falló tantito la orejita. Voy a tener que modificar. La orejita va en este lado. Va mucho más abajito. Todo esto voy a corregir. Lo demás se ve muy bien. Todo esto corrijo. ¿Acuerdo? ¿A quién sí le quedó correcto? ¿Quién no tuvo que modificar algo? Y pues muy bien. Muy bien. Perfecto. ¿Ya vieron el ejemplo? El reflejo, la proyección hacia abajo también es como si tuviera una mesa de vídeo, un charquito o lo que sea que esté reflejando todo lo que hay a través de un espejo. ¿Dudas hasta este punto, muchachos? Muy bien, ahora vámonos con el último, muchachos. Vámonos con el último y aquí nada más quiero que pongan muchísima atención porque en este va a ser un poco o mucho más difícil y diferente. Hay una práctica muy padre, hay una práctica muy bonita. De hecho, levanten la mano todas las mujeres, las damas que se han maquillado, que en algún momento se han maquillado. A ver, levanten la mano ahora los hombres que en algún momento se han maquillado. Yo sí me he maquillado. Sí, claro, en efectos especiales, así que en Halloween se maquilla, ¿no? Con la cara de blanco, así. Está muy padre.
Ahora, fíjense muy bien, para una obra de teatro, muy bien, Antonio. Perfecto. Independientemente, todos nos hemos observado en un espejo. Cuando nos observamos a través de un espejo, cambia nuestra perspectiva, cambia el ángulo en que nos observamos. Y precisamente eso es lo que vamos a hacer a continuación. Les voy a dejar de compartir mi cámara, pero quiero que hagan lo siguiente. Con su hoja, agarren su hoja o la libreta y van a posicionarla, por favor. Observen muy bien, dice un lado y el otro para que salga igual el maquillaje. Así es, Lola. De hecho, es bien complicado automaquillarse, es de lo más complejo, pero pues con práctica lo puedes llegar a dominar. Fíjense, les voy a poner en mi camarita. Voy a dejar de compartir mi cámara. Perdón, dejar de compartir la pantalla. Y todos van a ver aquí mi cámara, ¿correcto? Aquí estoy. Pónganse, por favor, el espejo de frente. El espejo de frente y que puedan ver su rostro. Pónganse, por favor, el espejo de frente, que puedan ver su rostro. ¿Listo? Pero pónganlo en la mesa, en la mesita, que se puedan ver sin que esté sosteniendo el espejo, pónganlo así de frente para que puedan ver su rostro. ¿Listo? Ahora pongan su hoja de su libreta, de su hoja como tal, si es un cuaderno, si es una hoja suelta. Si es una hoja suelta, aquí yo le puse una tablita aquí sujetada para que resista un poquito. ¿Sí? Lo colocamos así, pongan el espejo al frente en la mesa, que no lo tengan que sostener ustedes. No tienes que reflejarte en el espejo, Estefanía, tienes que verte tú en el espejo. Yo me estoy viendo aquí en mi camarita, que es como mi espejo. ¿Sí? Pongan ahí de frente. Ahora pónganse el papel aquí en su pecho, en su barbilla. Y con su lápiz van a observarse y dibujar su rostro de la siguiente manera. Si quieren, primero obsérvenme, por favor. Primero observen. Aquí tú vas a dibujarte. Es como si te estuvieras maquillando. Tututun, tutun, nariz, boca, ojo, ceja. Pero tienes que observarte el detalle y tienes que empezar a dibujar. Observen, por favor, no lo hagan todavía. Primero observen el ejemplo que yo les voy a mostrar. Empiezo por la nariz. Fíjense, en este ejemplo se me hace mucho más sencillo comenzar por la nariz. Aquí yo me estoy viendo en la cámara, que la cámara es igual a mi espejo. Pueden observarse ustedes en su cámara, pueden observarse en su espejo, que es lo mismo. Teniendo el espejo de frente, aquí podemos observar, repito, otro ángulo. Ahí está mi nariz. Otro ángulo para poder visualizarnos. Voy a ir con mi ceja. Afortunadamente mi ceja está muy ancha. Primero observen, por favor. Primero observen. No hagan nada todavía. Empiecen a practicar si gustan, pero no rayen todavía. La ceja del lado izquierdo. Está bien padre mi ceja, porque con una mancha así gorda, con una mancha gorda ya fácilmente me puedo dibujar. Estoy fácil. Bien, aquí ahora voy a dibujar como si me estuviera delineando los ojos, ¿no? Cuando me dicen que cuando me río, como tengo muchas pestañas, pero están hacia abajo las pestañas, dicen que se me cierran los ojos. Entonces, como aquí estoy viendo con la mirada hacia abajo, pues el ojito se cubre por la pestaña. Si observas, es un detalle muy sencillito, pero abraza muy bien tu hoja y tienes que dibujar los elementos principales.
Aquí voy a dejar de hablar tantito para dibujarme la boca. El labio de abajo. Me faltan 2 minutos para mi ejemplo y les voy a dar a ustedes 15 minutitos para que se dibujen. Me faltan 2 minutitos para mi ejemplo. En este punto, acomoden su espejo. Aquí no, me tapa la barbilla para poder ver mi hoja, pero yo voy a dibujarme la barbilla. De todas maneras, ya me la he visto muchas veces. Más o menos sé a qué distancia puede estar. Y me dibujo el perfil, los bordes. ¿Se entiende, muchachos? Con manchas, con líneas muy sencillas, bastante simples, como si estuvieran maquillando. ¿Sí? Que se contornean, se marcan los ojos, la ceja, la nariz, la boca, se delinean los labios. Es igual de complicado. Bueno, al menos yo que sí lo he intentado, me he delineado los ojos, me ha tocado delinearme los ojos. Y es bien difícil, no sé cómo lo hacen, la verdad. Bueno, sí, ya sé cómo lo hacen. Aquí lo estoy haciendo. Pero sí es complicado. En este momento, por favor, comiencen a dibujarse ustedes, por favor. Agarren su lapicito, abracen muy bien su papel y comiencen a dibujarse a través del espejo. No es lo mismo esta práctica, muchachos, esta práctica, muchos de los artistas que se dedican, o bueno, no que se dedican, pero que tienen autorretratos, Frida Kahlo es uno de los mejores ejemplos, en donde a ella tenían un espejo, me imagino que sí conocen un poquito la historia de Frida Kahlo. Tenía un espejo de frente y practicaba muchísimos bocetos. Uno los practicaba directamente observándose y poniendo su hoja de frente a ella, otro los se ponía abrazándose, abrazando la hoja y comenzaba a dibujarse. Yo empecé por la nariz porque necesitaba un referente a la mitad y ese referente del centro pues me sirvió la nariz para poder dibujar ya la sombrita de la ceja. Jueguen con su lápiz, no tiene que ser exacto, incluso si lo quieren ver, voltéalo y velo de frente para ver qué está saliendo. Voltéalo y míralo de frente. Algo bien recomendable, muchachos, algo bien recomendable. No sé cuántos de ustedes, levanten la mano los que en algún momento han dibujado un rostro o de algún humano, de algún animal, y que de repente alguien les dice de que, oye, te salió un ojito más grande que el otro, o más arriba y otro más abajo. ¿A cuánto les ha pasado? Que te sale un ojo más arriba y más abajo. ¿Sabes cómo lo puedes corregir? O bueno, no corregirlo, sino al menos ver ese ángulo de quien te está diciendo. Pon tu dibujo frente a un espejo y te va a cambiar totalmente la perspectiva y entonces vas a poder ver esos errores. También hay otra formita muy común que también se realiza muchos me dicen, oiga maestro, es que yo le tomo una foto y lo veo desde mi celular. Cuando le tomas una foto y lo ves desde tu celular, también cambia la perspectiva, cambia la manera de ver ese rostro, ese elemento, y modificas precisamente lo que está mal. Tú de cuando estás viendo el dibujo de frente, muchas de las veces no somos capaces de poder observar esos errores, pero si lo ponemos a través de un espejo, levanten la mano los que sí han hecho eso de poner el dibujo frente a un espejo para poder darse cuenta de los errores. Y es bien notorio, cuando lo pones a un espejo dices, no manches, de frente no distingo esos errores. Pero cuando lo pones frente a un espejo, un ojo está más arriba y otro más abajo, ¿no? A mí me pasa muy seguido. Tienes que ponerlo frente a un espejo para corregir. No importa que salga diferente, cualquier cosita, dice Alejandro, es imposible. No, no es imposible. No es imposible, muchachos.
es interpretación. Recuerden que ya hemos, no sé cuántos de ustedes ya hemos visto un dibujo de autorretrato. Y recuerden que es interpretación. Recuerden que es interpretación. Tal vez no necesitas hacer el boceto, Alejandro. Tal vez necesites irte directo al dibujo. Yo no hice boceto, ¿eh? Yo me fui directo a las sombras. Entonces eso te puede ayudar. Sí, yo no hice boceto, yo no hice el círculo. Yo no hice el círculo, yo me fui directo a las sombras. Por eso les pedí que observaran. Yo me fui directo al dibujo. Miren, aquí el audífono, observo. No hago boceto, yo me voy directo a la figura. Yo me voy directo a la figura sin partir del boceto. El boceto es esto prácticamente. La forma de la nariz. Inténtenlo, muchachos, inténtenlo. Recuerden que es una interpretación, no es un dibujo totalmente medido, sino pues le sacamos copia o nos tomamos una foto o ponemos nuestra cara en la copiadora, ¿no? Y sale, ya sale nuestra copia, ¿no? Recuerden que es interpretación. Si tienes un espejo más grande, pues qué padre. Yo tengo aquí esto está más chiquillo. O bueno, mi cámara está más chiquilla, únicamente cabe esta parte. Me voy a ver mi cuello. Y le voy a completar un poquito hacia el cuello. Inténtenlo, por favor, no lo dejen de intentar. No siempre vamos a dibujar copiándonos o no sé, me imagino que en algún momento se han intentado dibujar ustedes desde una foto. Y eso está bien, pero no tan bien. Está padre para ese tipo de práctica, pero no para ver desde otra perspectiva. Cuando haces este tipo de dibujos muchas veces observas algo que normalmente de frente no ves. Dices, ah, caray. Muchas de las veces, ¿sabes qué es lo que pasa también con estos ejemplos? Es cuando un ojo es más grande que el otro. Cuando estás viéndote de frente a un espejo no se nota eso, pero en este ejemplo, cuando lo ves desde otra perspectiva, desde la foto de alguien más que tomó esa imagen, dices, ah, caray, me veo diferente, ¿no? No me veo igual a como me veo en un espejo. La perspectiva cambia. Han visto también las imágenes por ejemplo, los actores famosos los hacen simétricos. De hecho, el Guasón, Joaquín Phoenix, lo hacen mucho, de que ponen un efecto espejo de simetría. Captan un lado y luego lo espejean y colocan, lo hacen paralelo y se ve bien raro el rostro. Es decir, el lado izquierdo no es igual al lado derecho. El lado izquierdo no es igual al lado derecho. O también en otro ejemplo, o en otras palabras, es como cuando tú escuchas tu voz. Normalmente cuando hablas, escuchas tu voz de manera muy diferente a cuando te grabas y escuchas tu voz por un dispositivo y dices, ah, caray, ese no soy. O qué feo se escucha. No estás acostumbrado a verte desde otro, a escucharte desde otro ángulo, ¿no? Eso es algo muy similar. No estamos acostumbrados a vernos desde los ojos de alguien más o desde algo más.
Y repito, esta práctica del espejo es como si hubiese un alguien observándote y tú estás viendo desde los ojos de alguien más. Es una práctica un tanto surrealista, porque es algo que normalmente no ves. Los que sí logran ver esto son los actores, los modelos, los que todo tiempo le están tomando fotos y todo el tiempo están en el espejo, viéndose desde todos los ángulos posibles para ver cuál es su mejor ángulo. ¿Conocen a Meryl Streep? Meryl Streep, la actriz de Hollywood, la multiganadora de Óscares. ¿Sabían que Meryl Streep tiene, cada que la contratan para una película, ella realiza un contrato hecho por ella misma en donde ella pone una cláusula en donde en las escenas donde se aprecie su rostro tiene que estar exactamente como ella lo anota ahí. Hay un ángulo que ella se ve mucho mejor y ese ángulo lo tiene en un contrato. Dice, sí, cuando me tomes, cuando la cámara la tenga en un close-up, que me estés grabando únicamente el rostro, tiene que ser en este ángulo, en esta posición, si no, no me puedes grabar. Y esa cláusula del ángulo donde Meryl Streep se siente más a gusto que la filmen, que la graben, está estipulado en un contrato y así es como me veo mejor en la cámara. Está muy estudiado su rostro. Tan estudiado tiene su rostro que lo ha visto desde un montón de perspectivas y decidió un solo ángulo para verse muy bien en cámara. Claro que a veces eso se rompe cuando le pagan mucho más. Cuando le pagan mucho más, dicen, ahora sí, grábame del ángulo que quieras. Dudas hasta aquí, muchachos. Colóquense la sombra, colóquense los detalles. Entre más vayas avanzando, más detalles puedes ir agregando. Y yo termino, muchachos. ¿Quién terminó hasta este punto? Los que ya han terminado, muéstrenme sus dibujos, por favor. Muéstrenme sus dibujos hasta este punto. Ay, miren, me hice dos veces, miren. Ese es mi efecto espejo. Que me hice el de la mañana y me hice el de la tarde. Aquí soy dos veces yo. Nada más que el de la mañana se me manchó todo, porque puse la mano abajo. Puse la mano abajo y me manché todo. Pero ahí estoy, el de la mañana y el de la tarde. A ver, déjenme ver sus